Buenas noches, doctor Carlos Santander. Bueno, buenas noches. ¿Cómo le va? Encantado de charlar un rato con usted. Bueno, Y, el doctor Carlos Santander tiene una particularidad. Es testigo directo de un tema que tiene que ver con la historia de la represión en La Rioja. El caso Milani trajo todas estas estos dolores sociales que nos ha tocado vivir como sociedad. Quiero rescatar un párrafo para graficar con quién estamos hablando. El doctor Carlos Santander atendió a un preso en la cárcel cuando él estaba en la cárcel y fue castigado. Lo que quiero leer es lo que dice un libro del doctor Jorge Mercado Luna. Dice: los gendarmes vinieron por la noche, me vendaron los ojos y sacaron de la celda ordenando que me marche por varios lugares. Lo hice llevando por delante columnas o dándome imprevistas órdenes de girar a izquierda o derecha, golpeando con la frente paredes y pilares. Eso les divertía y se reían. Además, continuamente escuchaba el ruido que producen los cerrojos de los fusiles cuando se cargan balas, haciendo alusión a fusilarme. Después de todo, la saqué barata. Usted estuvo 3 meses. sí, 3 meses. El caso Milani nos puso ante un espejo, especialmente el de nuestra historia. La denuncia por los medios de comunicación hizo que de golpe nos encontráramos allí. Y apareció las cosas negativas que remarcábamos en algún momento desde Campana de Palo. Los sectores, los organismos de derechos humanos defendiendo la designación de Milani, la señora Estela de Carlotto atacando a quienes habían denunciado y haciendo silencio. La señora Eve de Bonafini hizo 2 llamadas a la madre del soldado Ledo, pero no hubo ninguna expresión pública de ese organismo. En La Rioja, el día de la marcha, el día anterior a la marcha, el jueves pasado, hubo también una expresión de algunos sectores políticos que un poco más nos acusaban de pertenecer a corporaciones y ser seguidores del periodista Jorge Lanata. Pero queremos rescatar lo positivo en esta oportunidad. Junto a las denuncias y a la presentación espontánea de Alfredo Olivera, aparecen personas que queremos rescatarla. O sea, Álvaro Villanes aporta lo suyo, Pano Navazo también sale públicamente a decir lo suyo, y en el caso del doctor Carlos Santander estuvo en el juzgado federal también de manera espontánea, y creo que hay que reconocerlo, de manera solidaria, porque, convengamos, los derechos humanos no son ni del 83 ni del 2003, sino una lucha del hombre sobre la tierra, ¿verdad, doctor? Por supuesto. Y no son solamente los derechos humanos de los políticos o de quienes asumieron una causa política. Sí. También son derechos humanos aquellas víctimas de la trata de personas, Claro. de adolescentes que son secuestradas y que es en forma esto continua a lo largo de los años y los siglos, y sin embargo todavía no tienen una respuesta, ¿no? Así que esa es el contexto general, la generalización que por lo menos yo asumo cuando hablo de derechos humanos. No son exclusivos de Sectores, aquellos sí. que digamos que en algún momento fueron víctimas de la represión política. ¿Qué cosas rescata de esta presentación que hizo usted? O sea, ¿cuáles son las cosas que resalta de eso? Bueno, yo fui motivado por las declaraciones de Alfredo Olivera. Sí. Alfredo Olivera es hijo de Pedro Adán Olivera, un señor que fue paciente mío, que concurría con frecuencia al consultorio. Sí. Cuando yo tenía 26, 27 años, claro, era especialista en cardiología, en medicina interna y cardiología. Y él concurría por una hipertensión arterial severa, entonces lo veía con mucha frecuencia. Iba acompañado de su esposa y, bueno, tuve una relación de afecto con ellos. Sí. Él me impresionaba, este señor, por la mansedumbre
con que asumía las cosas, su enfermedad, su relato, digamos, ante mi interrogatorio médico, Sí. en fin. Y era un empleado municipal, trabajaba además cortando el pelo en su casa, en el patio de su casa. Sí. Era un hombre humilde, pero que Muy digno. con cierto grado de educación Sí, y sí. muy buena persona. Entonces, ese hombre fue detenido. A partir de ese momento de la detención, ¿cuáles son las cosas que le impactan de este señor Olivera? Usted por empezar, como un militante político, porque convengamos, hablamos recién de que la política mueve al hombre, Sí. pues, ¿cómo le afecta a usted que justamente sea esa persona a la que usted conocía con esos dolores y todos esos pesares en esa situación? ¿Cómo lo ve después? ¿Cómo? Bueno, bueno, yo supe de la detención una vez que lo liberaron, porque estuvo 2 o 3 días, Claro, y lo liberaron porque sufrió un accidente cerebrovascular estando preso sí. y quedó hemipléjico. Y lo dejaron en el umbral de su casa, abandonado. Sí, Pero Alfredo cuenta que lo tiraron en an- la vereda directamente. antes Sí, lo alertaron bajo sí. amenaza de que no concurra a mi consulta, que no me vea a mí. Porque le preguntaron quién es su médico. Claro, porque usted tenía los antecedentes de este libro. Claro, Sí, le indicaron que vea al doctor José Nemer, sí, que tenía un vínculo con el gobierno militar, ¿no? De confianza. Entonces, bueno, y yo infiero que fue esa indicación, que no me viera a mí, que desprendiera el vínculo con su médico de cabecera, porque yo había estado preso unos meses antes, en el año 76, entre agosto y noviembre. o sea que del usted tenía 76. una cruz, estaba Claro, marcado. claro. Y bueno, la esposa de él me vino a decir que estaba bajo esa emergencia el paciente, pero que no me iban a poder que recurrir a mí por eso, porque tenían miedo. Sí. Y bueno, eso me afectó mucho porque yo tengo una formación médica que la logré en Córdoba, Sí, en una cátedra muy humanista del doctor Ricardo Podio. Bueno, ahí nos enseñaron a apreciar al paciente, a querer al paciente, a no discriminarlo. Bueno, en el hospital de clínica, o sea que yo atendía pacientes más bien humildes, ¿verdad? En mi formación. Bueno, los que me formaron, bueno, yo guardo un recuerdo enorme de ellos porque me formaron con esa ética. ¿Y cómo lo impacta el 37 años después tener que volver Es a que yo posicionar? traté Sí, al salir de la cárcel, sí, de dejar ese episodio que me afectó personalmente para poder ver las cosas que ocurrían y como siempre me apasionó la política, tanto como la medicina, que ver las cosas con una objetividad mayor. sí, sí. Eran años trágicos. Entonces, y bueno, la formación política mía fue también con un humanista como Abelardo Ramos, que nos formó en contra de la violencia. Claro. Nosotros no estábamos a favor del terrorismo de izquierda, ni de derecha, no Claro. estábamos ni con las 3A, ni con los montoneros, ni con el ER, ni estábamos con La represión. obviamente éramos opositores a la dictadura. Y bueno, teníamos esa Claro. posición, ¿verdad? Ya estamos en el año 2013, ha pasado un largo camino, ha transcurrido un largo tiempo desde aquella época, pero es como que en términos políticos debemos analizar cuál es la opinión que tiene sobre la designación del jefe del ejército. Bueno, yo llego a una conclusión.
Sí. que es que al gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, al kirchnerismo Sí. en general, no le importaron nunca los derechos humanos, ni cuando eran jóvenes, ni cuando ejercieron el poder. Usted remarcaba que la hermana de Néstor fue funcionaria de la dictadura. Claro, Alicia Kirchner Sí. fue funcionaria, la designó López Rega en Santa Cruz, porque López Rega supervisaba las designaciones en las provincias cuando él era ministro de Isabel Perón, Claro, en en el bienestar año social. En bienestar social, sí. 74, 75, después de la muerte de Perón. Y esos secretarios de Desarrollo Social o de ministros de Bienestar Social siguieron algunos durante la dictadura, entre ellos Alicia Kirchner. Alicia Kirchner en Santa Cruz fue secretaria de Desarrollo Social durante todos los años del proceso. Era la hermana de Néstor Kirchner. Y la designaron ministro de Bienestar Social, ahora de Desarrollo Social, desde que está Néstor Kirchner hasta ahora. Es decir, ellos son los que hicieron de Schocklender, un asesino de sus padres, una especie de héroe nacional. Ellos llevaron a terroristas de izquierda no arrepentidos, como Nilda Garré, como Horacio Berbisky, al ámbito del poder, del Estado. Sí. Ellos pusieron de canciller a Tayana, un señor que puso una bomba en un bar en Buenos Aires para matar un capitán de la Armada de Inteligencia, y como ese hombre no fue a sentarse en la mesa cercana al baño donde él puso la bomba, y se sentó una señora, terminó matando al mozo del bar y a la señora. Ese fue el canciller de los Kirchner. Nunca, entonces no le importaron los derechos, porque ¿quién le importa los derechos humanos? Le importan los derechos humanos de todos, de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de izquierda o de derecha, y de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Claro. Todos son víctimas. Doctor,